¿Alguna vez has sentido un golpe fuerte en el estómago cuando te das cuenta que tu pareja pues tarda en contestarte un mensaje o que te sube una oleada de calor y empiezas a sentir pánico cuando él o ella te dice que necesita un poco de espacio, que necesita tomarse pues el día para él o para ella? Si en ese momento tu mente se inunda de un montón de pensamientos catastrofistas, en donde hay como una alarma constante, ¿no? Y pensamientos de me va a dejar, y tienes una urgencia muy grande de llamarle o de llamarla o de escribirle mensajes. Quiero darte un mensaje importante. No es que seas una persona muy insegura o que seas demasiado intenso o demasiado intensa. Lo que está pasando es que dentro tuyo se enciende como una alarma de emergencia, ¿no? Que la notas en tu propio cuerpo, pero no tiene que ver no es una alarma pues del hombre adulto, de la mujer adulta que eres. Tiene que ver con épocas pasadas y ahora te lo voy a explicar en el vídeo, ¿no? Aparte, pues te voy a enseñar cómo poder gestionar estos sentimientos tan intensos o estas sensaciones internas tan intensas con un par de ejercicios sacados de la psicoterapia sensoriomotriz, que es el estilo de terapia que yo utilizo en mi consulta. Entonces, si te sientes identificado o identificada con esto que te digo, pues quédate hasta el final del vídeo, que hablaremos de estos ejercicios que van muy bien para calmar todas estas sensaciones de pánico tan elevadas y tan difíciles de gestionar cuando tu pareja pues parece que se aleja un poco de ti. Hola, muy buenas, soy Samuel Pujol, soy psicólogo y trabajo con personas que llevan tiempo sintiéndose inseguras y que tienen esa sensación constante de no ser suficientes. Les acompaño para que puedan ir más allá de las palabras y más allá de los pensamientos y que puedan entender lo que el cuerpo está expresando con esas sensaciones internas que normalmente suelen ser intensas. Todo esto para que dejen de luchar contra sí mismos y puedan conectar otra vez con esa fuerza interna que les puede ayudar a conseguir todo aquello que se propongan. Bueno, volvamos a la situación, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? En donde tu pareja pues te comenta o que ha quedado con amigos o con amigas para cenar, por ejemplo, o que pues necesita un tiempo, un espacio para estar a solas con él o con ella, o no sé, llega tarde de trabajar o ha tenido una retención y está llegando tarde a casa, y entonces a ti te surge como ese pánico, ¿no? esa oleada de calor que hemos hablado hace un momento, ¿no? Entonces, en esos momentos, pues a lo mejor tú intentas calmarte, ¿no? Intentas decirte a ti mismo o a ti misma, pues no es para tanto, tranquilo o tranquila, en un momento estará en casa o tiene derecho a irse con amigos o con amigas, etcétera, ¿no? Intentas calmar la mente intentando razonar, pero te das cuenta de que eso no funciona. Lo que pasa es que cada vez probablemente te vas sintiendo cada vez más angustiado o más angustiada, ¿no? Entonces, el impulso repentino, ¿no? que sale de ti es pues o llamarle o llamarla o enviarle mensajes como una necesidad que es como un impulso que no se puede frenar de
como de llamar su atención, ¿no? De preguntarle si estás bien, cuándo vuelves. Bueno, ¿y por qué no funciona todo esto que parece que pasa, ¿no? Que haces para calmarte, ¿no? Pues yo esto lo explico un poquito más en detalle en el último artículo que escribí en el blog y tienes un enlace, ¿no? En la descripción de este vídeo. Y ahora te voy a dar un poquito un resumen de ello, ¿no? Probablemente todo esto que te pasa, toda esta intensidad que vives en el cuerpo y estas emociones tan intensas de pánico que sientes cuando hay esa desconexión entre tu pareja y tú, pues tienen probablemente su origen en, mm, en momentos de la infancia, ¿vale? Y ahora te lo voy a explicar y ya verás como desde aquí probablemente tenga mucho más sentido todo esto que sientes, ¿vale? Cuando somos pequeños, pues necesitamos que nuestros padres, padre y madre, estén cerca y nos ofrezcan pues un espacio de protección, y dentro de esa protección no es solo el cuidarnos, ¿no? Que todo lo que, bueno, que nos den de comer, que nos pongan, que nos vistan bien, etcétera. Tiene que ver también con una protección emocional, ¿no? Que nosotros sintamos pues que ellos están allí y que nos están pues cuidando de alguna manera, pero no en el sentido ya más de proveer cuidados, ¿no? Como he dicho, sino en un sentido mucho más emocional, más sentir que ellos están, ¿no? Si esto no ha sido posible, ellos no han estado allí, probablemente tú hayas sentido esa desconexión, ¿no? Esa falta de contacto, esta lejanía entre ellos y tú, y es lo más normal, lo más lógico es que pues que te venga, que le viniese a ese niño o a esa niña esa urgencia, ese pánico, porque ellos, cuando los niños son pequeños, necesitan esos cuidadores cercanos, ¿no? Para poder sentir esa seguridad tan necesaria en la infancia. Entonces, esa oleada de pánico repentina tiene mucho sentido ahí, es lo normal, es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Porque esa oleada de pánico lo que hace es que el niño o la niña pida, ¿no? Al cuidador que esté por él, llorando, a lo mejor tendiendo los brazos hacia él o hacia ella, y entonces de esa manera pues pueden asegurarse su supervivencia, ¿vale? Somos animales que necesitamos mucho del contacto cuando somos pequeños, ¿vale? Entonces, si ese contacto no se da, nos sale esta reacción y esta necesidad de llamar la atención de los cuidadores, ¿vale? Entonces, si llamamos la atención y no hay respuesta al otro lado, continúa esa desconexión, pues esta llamada de alguna manera se queda instaurada en el cuerpo. Es como una alarma que no se para, que se queda ahí permanentemente, ¿vale? Entonces nos hacemos mayores, ¿no? Y al vivir una situación parecida que nos recuerda pues a estas experiencias tempranas, ¿no? Una situación de alejamiento parecida, pues esta alarma se vuelve a activar, igual que pasaba cuando éramos pequeños o pequeñas, ¿no? Pero claro, ahora cuando somos adultos se vive no entendemos el porqué, ¿no? Y se vive pues que somos muy intensos o que no somos capaces de controlarnos, etcétera. Pero eso se queda en el cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Razonar con el pánico, eso no tiene sentido, no va a servir para nada, porque la alarma está en el cuerpo. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a nuestro cuerpo a tratar de apagar esa alarma. Pensando no vamos a conseguir salir de ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo en el artículo propongo dos ejercicios que se pueden hacer
que son corporales para bajar la intensidad de esa alarma y que tú pues tengas mucho más control de lo que te está pasando, ¿vale? Un ejercicio se le llama pues arraigo o es como una especie de freno de emergencia, ¿no? Es como el parar toda esa intensidad física, ¿no? Ese nudo en el estómago, ese como puñetazo en el estómago, esa oleada de calor que sube, etcétera, ¿no? Todo eso son sensaciones corporales. Pues parar un poco esa intensidad física que se está sintiendo, ¿vale? Y voy a pues, explicarte cómo se hace en el vídeo, ¿vale? Bueno, puedes hacerlo sentado, como estoy yo, o puedes hacerlo de pie. Yo te lo voy a mostrar sentado, pero de pie funciona igual, ¿vale? La idea es pues, que puedas notar el apoyo de tus pies en el suelo, ¿vale? Notar cómo tus pies se apoyan. No hay que presionar, no hace falta presionar en el suelo, simplemente notar pues cómo tus pies se apoyan, ¿vale? Porque ¿de dónde partimos? La idea es que cuando hay ese golpe en el estómago, digamos, o esa oleada de calor, muchas veces lo que se siente es pues una tensión en la parte alta del cuerpo, ¿no? La zona cervical, los hombros. Entonces, no sé si se nota ahora aquí, pero voy a intentar exagerarlo, ¿no? Es como si nuestro cuerpo subiese hacia arriba. Los hombros suben hacia arriba, a lo mejor el pecho se comprime un poco y notamos como si la parte alta del cuerpo pues se quedase como un bloque, enganchada, ¿vale? Y todo eso lo que tenemos que hacer es bajarlo un poco porque se siente como muy intenso. Incluso desde aquí, cuando todo está enganchado para arriba, pues la respiración se hace más difícil, probablemente el corazón va a latir mucho más rápido y la sensación el sentimiento de pánico, la sensación de pánico es mucho más elevada, ¿vale? Entonces la idea es pues notar si está pasando esto, que la parte alta del cuerpo se engancha arriba y por otro lado pues ir a buscar pues ir a notar, ¿no? o poner la atención en la planta de los pies, ¿vale? Cómo se apoyan los pies en el suelo, ¿vale? Por otro lado también será muy importante el poder pues poner la espalda recta notando lo que se llaman los huesos de asiento, los isquios, que son pues dos huesos que hay aquí en la parte baja de la espalda, digamos, debajo de las lumbares. Se sienten como dos huesecillos, como dos zonas duras, ¿no? En la parte baja, ¿vale? Entonces, no es quedarte así, ¿no? Como achafado hacia abajo, sino el intentar, a lo mejor basculando un poco la pelvis, pues notar estos huesos y de alguna manera es como si basculases un poco la pelvis para ponerte un poquito más recto o más recta, ¿vale? Esto es importante también. Es importante porque si estás así, pues aún hay más compresión. Cuanto más compresión, más difícil de respirar y más aceleración hay, ¿no? Y tenemos que cambiar todo esto, ¿vale? Entonces, los pies en el suelo, bascular un poquito la pelvis para notar los huesos de asiento y entonces estamos así. Y llevamos la atención a la planta de los pies, a notar la fortaleza, ¿no? de las piernas, ¿no? Desde los tobillos, ¿vale? hasta las caderas, ¿no? Al llevar la atención aquí, al notar la fortaleza de las piernas, pues de alguna manera ese bloque que notamos arriba, pues caerá, ¿vale? Y hasta con esto liberamos la parte alta, se puede respirar mejor y esa intensidad en el cuerpo baja, ¿vale? Este sería como el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio es como un contacto con lo interno, ¿no? ¿Por qué? Porque hay desconexión
¿no? La pareja se siente lejos. Entonces hay como ese impulso de como de agarrarse a ella, ¿no? O agarrarse a él, pues llamándole, enviándole mensajes, etcétera, ¿no? Entonces la idea es como para suavizar ese impulso y que no se dé, en vez de tratar de agarrarte hacia afuera, hacia la pareja, digamos, pues la idea es como poder calmar lo interno con un contacto. Pues a lo mejor en la zona del pecho, pues intentar hacer un contacto interno, ¿no? Lo más profundo posible, ¿no? Y de esa manera, eh, digamos, esa urgencia de conexión, pues la estás calmando contigo mismo, contigo misma, ¿no? Entonces no necesitas a alguien de fuera para que te calme. Y eso se sentirá mucho más seguro que tener que estar dependiendo pues, de cuándo va a llegar tu pareja, de que te conteste pues, todos esos mensajes que le has enviado, etc. Como conclusión final, pues nada, decirte que todo eso que estás sintiendo, este pánico, estas sensaciones corporales tan intensas, tienen sentido, tienen una lógica, pero tienen lógica si podemos abrir un poquito la perspectiva y darnos cuenta de cómo fueron nuestras relaciones cuando éramos pequeños o pequeñas, ¿no? Entonces desde ahí pues tiene toda su lógica. La idea no es pues hacer desaparecer todo eso, ¿no? La idea es más el construir un vínculo interno con uno mismo, con una misma, suficientemente seguro como para que esa emoción tan grande del miedo, pues como que el vínculo sea mucho más grande, ¿no? Que la seguridad que la persona sienta sea mucho más grande que ese miedo, ¿no? Entonces, cuando eso sea así, pues probablemente todas esas reacciones de pánico o esas reacciones físicas, pues no serán tan intensas, ¿no? Y lo que vas a notar más es ese estado de seguridad interna suficientemente grande como para que pues, tu pareja pueda irse, ¿no? Y tú estar tranquilo o tranquila, porque dentro pues sientes esa seguridad. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Si quieres un poquito más de información, pues tienes el artículo y está el enlace en la descripción. Y nada, pues nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.